Bienvenidos, bienvenidas hermanos, hermanas. Aquí estamos una vez más con nuestros estudios bíblicos. En esta ocasión, hoy, dándole la bienvenida a nuestra hermana Anet, también a Leticia, a Ana María también. Hoy habíamos comentado de que hay una entrevista que se le realizó por unos hermanos peruanos al teólogo, historiador, escritor, pastor, todo, ¿no? Lo que tiene el doctor César Vidal. Que sería buena escucharla porque dice cosas muy importantes y muy interesantes que queríamos analizar con los hermanos. Por supuesto que la entrevista es más larga, hace todo un raconto histórico de lo que es la situación hoy en Israel y Palestina. Yo les invito a aquellos que quieran tener el video completo, nosotros se lo proporcionamos, le damos el link correspondiente, pero nosotros nos vamos a remitir, porque las hermanas ya vieron el video, a la parte donde le hacen una pregunta específica y especial, que la vamos a escuchar, la vamos a ver, sobre, en esta situación que se está dando hoy, allí en Israel, Palestina, ¿cuál es el rol de la Iglesia de Cristo? ¿Cómo tendríamos que tomar esto? ¿Cómo visualizar esto? Por supuesto que nosotros siempre, en esta materia, siempre les dije, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que escuchar. No nos podemos quedar simplemente con una sola opinión, aunque esté bien fundamentada, pero sí no quedarnos sin escudriñar a la luz también de las Escrituras lo que está pasando hoy. Acá se van a dar datos muy importantes, tal vez sean en algunos casos chocantes para muchos. Porque claro, por lo general en las congregaciones este tema no se analiza desde este punto de vista. La verdad es una sola, es de Cristo. Y nosotros estamos acá para estudiar, para prepararnos a la luz de la Escritura en nuestro tiempo también. Así que bueno, vamos a escuchar esa parte y después vamos a comentarla entre todos. Creo que es más que importante hacerlo. Así que bueno, comenzamos entonces. Vamos a ver, esta posición de cristianos apoyando el sionismo y apoyando una lectura de la Biblia que es sionista, históricamente es muy reciente. Es decir, eso no aparece hasta muy finales del siglo XIX y no empieza a extenderse hasta la publicación de la Biblia Scofield del año 1905, que es la que populariza el dispensacionalismo. El dispensacionalismo era considerado en el siglo XIX más que una herejía como una estupidez que no tenía punto de contacto con la Biblia, y esto cambia con la publicación de la Biblia Scofield en 1905. Es interesante, sería interesante que la gente supiera que la Biblia Scofield es un plan sionista, que Scofield es un personaje que ha dejado a su esposa, ha dejado a sus hijos, ha tenido problemas con la ley, se ha inventado un currículum falso, dice que es doctor en teología y nunca lo fue, etcétera, etcétera. Y de esa situación lo saca un sionista americano, que es Untermeyer, con el cual empieza a escribir la Biblia Scofield. La Biblia Scofield es una Biblia que que pretende inyectar en los evangélicos americanos una visión sionista de la Biblia, una lectura sionista de la Biblia. Esto, en términos generales, es una catástrofe.
Hay gente que pensará que es maravilloso, que ha descubierto las claves de la Biblia, va diciendo cosas como eso de Israel, el reloj de Dios, que es una frase que se ha popularizado, pero esto es una catástrofe, y es una catástrofe por varias razones. La primera, porque de pronto la Iglesia toma papel, toma posición a favor de un Estado, que es algo que la Iglesia nunca puede hacer. Yo estos días veía en un país de Hispanoamérica una declaración de una federación de iglesias diciendo que apoyaban incondicionalmente al Estado de Israel. Incondicionalmente no se puede apoyar a ningún Estado. Un cristiano no puede apoyar incondicionalmente ni a Israel, ni a los Estados Unidos, ni a Italia, ni a la Argentina, porque la lealtad superior del cristiano evidentemente es para el Evangelio y no para una nación, incluso aunque sea su nación y aunque la ame mucho. De manera que en este sentido el daño que ha causado esa lectura sionista del dispensacionalismo es tremenda. Segundo, y esto es muy importante, la misión del cristiano es lanzar el mensaje de que si no os arrepentís, pereceréis. Y eso va más allá de naciones, de partidos, etcétera. Cualquiera que vaya a Lucas 13, en el que vienen unos partidarios de los rebeldes galileos y vienen unos partidarios de los colaboracionistas con Roma, a ver dónde se inclina Jesús. ¿Él es más partidario de la rebelión armada contra Roma o es más partidario de la colaboración con Roma? Jesús responde: no penséis que eran más pecadores que otros, y si no os arrepentís, si no os convertís, pereceréis igualmente. El mensaje de la Iglesia tiene que ser que tanto judíos como palestinos necesitan aceptar a Jesús. Y si no lo aceptan, perecerán. Y desgraciadamente ese mensaje se pierde por optar por un sionismo que es falso, que no tiene base bíblica y que nace de esa Biblia de Scofield, que por cierto las notas las han ido cambiando con el paso del tiempo para adaptarlas a la situación. Tercer aspecto que me parece muy importante. Habrá quien crea que demuestra su amor al pueblo judío diciendo que todo lo que hace está bien. Yo creo que esa es una muestra de falta de amor verdaderamente peligrosísima. El amor al pueblo judío tú se lo puedes mostrar mostrándole que hay un Mesías y que no hay salvación en otro lado. Pero decir que la esperanza del pueblo judío es el Estado de Israel, que lo apoyamos incondicionalmente, etcétera. Bueno, esta gente en la época de Jeremías hubiera lanzado a Jeremías a la cisterna porque Jeremías llamaba al pueblo de Judá al arrepentimiento y a no fiarse del templo ni de su ascendencia judía ni cosa parecida. Y cuarto y último, esto tiene un efecto muy negativo en la misión en países musulmanes. Y es comprensible. Es decir, ¿cómo voy a ver yo a un misionero de un país que por definición defiende al principal enemigo de mi cultura, aunque esté bombardeando y matando a niños por millares? Y no deja de ser significativo que el avance del Evangelio entre pueblos islámicos en los últimos años se haya dado sobre todo, por supuesto, jamás con misioneros americanos, pero sí con misioneros chinos. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa con los chinos? ¿Que hablan una lengua que se parece más al árabe? No. Seguramente es una lengua que está más distanciada del árabe que el español o el inglés, pero los chinos les predican el Evangelio. No vienen de un país que invade, arrasa, bombardea y mata masivamente a gente que son musulmanes, porque ha invadido Afganistán, ya ha invadido Libia, ya ha invadido Siria, ya ha invadido Irak. Vienen de un país que no se mete en ese tipo de cosas, que no invade nada y predican el Evangelio. Y esta es otra de las cuestiones que a mí me parece gravísima, adoptar ese punto de vista sionista, ciego e injusto. Actúa en contra de poder compartir el Evangelio con árabes, con musulmanes, etcétera, etcétera. Y esto es muy grave. La Iglesia está siguiendo al ir en la línea del sionismo un camino que beneficiará más o menos políticamente a Israel, pero que daña enormemente su labor, que no es la de defender incondicionalmente a un Estado, sino la de ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. De manera que en ese sentido yo tengo una idea bastante clara al respecto.
hay que predicar el Evangelio a unos y otros, y cualquiera que lea los primeros capítulos del libro de los Hechos verá que, por ejemplo, Pedro en Pentecostés, después de curar al paralítico, etcétera, no se dedica a decir qué maravillosos son los judíos, apoyamos incondicionalmente a Israel, sino que les dice: habéis crucificado al Mesías, y como dijo Moisés, cualquiera que no crea en el Mesías es arrancado del pueblo de Israel, y en ningún otro hay salvación, porque es el único nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos. Esa es la predicación del Evangelio. Lo otro es contrario a la predicación del Evangelio. Y tal vez citando a Pablo, Pablo lo tuvo muy claro en Romanos 3:9 cuando dijo: hemos demostrado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Totalmente, de la misma manera que Pablo en Romanos 11 deja claro que Israel no son los judíos, mucho menos el Estado de Israel. Israel es como un olivo, y de ese olivo forman parte los judíos que han creído en Jesús, porque los judíos que no han creído en Jesús, de la misma manera que anunciaba Moisés en Deuteronomio o Pedro en Hechos, han sido arrancados de Israel. No son Israel, no forman parte de Israel. Y por el contrario, en ese olivo que es Israel, sí han sido injertados aquellos que son gentiles, pero que han creído en Jesús. El capítulo 11 de Romanos es clarísimo sobre quién es Israel, y los que no han creído en Jesús y son judíos no son Israel ante los ojos de Dios. No solo eso, cualquiera que vaya a Gálatas 3, al final del capítulo 3 de Gálatas, Pablo deja claro que la descendencia de Abraham no son los judíos naturales. La estirpe, la descendencia de Abraham son los que creen en Jesús, sean judíos o sean gentiles. Esto es algo elemental. Esto es doctrina fundamental de lo que es el pueblo de Dios. Y que alguien no conozca que el pueblo de Dios solo está formado por los que creen en Jesús y piense que el pueblo de Dios es un estado formado por ateos judíos, verdaderamente tiene un despiste espiritual gravísimo. Gravísimo, que va en contra de cuestiones esenciales que hay en el Evangelio. Esto es algo muy claro. Y claro, que alguien piense que en un momento determinado se va a repetir por deseo de Dios todo lo que es la ley mosaica, demuestra una inmensa ignorancia del Nuevo Testamento. Cualquiera que vaya al capítulo 8 de Hebreos verá que dice que ese ordenamiento mosaico, con templo, con sacerdotes, etcétera, va a acabar definitivamente. Y tiene una razón para que acabe de manera definitiva, no va a volver a resucitar. Y la razón es que hay un nuevo pacto mucho mejor basado en la sangre de Cristo. Si alguien piensa que se va a producir un regreso a ese pacto mesiánico con templo, con sacrificios, con sacerdocio, está escupiendo en el sacrificio único de Cristo y en el pacto mucho mejor que es en su sangre. Insisto, se ve en Hebreos 8. Y el gran problema de esas lecturas es que no es una lectura de la Biblia como el propio Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Es una lectura de la Biblia vista a través de los lentes del sionismo, porque el sionismo es el que impulsa la Biblia de Scofield. Esto está más que demostrado desde hace décadas. Para ir terminando, doctor César Vidal, me gustaría hacerle entonces estas dos preguntas. ¿Tiene algún papel Israel dentro del nuevo pacto? ¿Hay alguna profecía para cumplirse para Israel dentro del plan escatológico de Dios? Vamos a ver, dentro del nuevo pacto es evidente. Cualquier judío tiene la misma situación que un gentil. Tú mencionabas muy correctamente Romanos 3. Ni judíos ni gentiles alcanzan la gloria de Dios, ninguno de ellos puede salvarse por sus propias obras. Cualquier judío con el que nos encontremos, el mensaje que tenemos para él es exactamente igual que si nos encontramos a un guatemalteco, un chileno o un chino. Fuera de Jesús no hay salvación. Y como dice muy claramente
Pedro en esas predicaciones en Hechos 3 y en Hechos 4, la única salida que tenéis es al arrepentimiento, el bautizaos en el nombre de Jesús y el hecho de que cualquiera que no crea en Jesús es arrancado, es desarraigado de Israel. No es Israel. Por mucho que lleve una bandera y diga que es el Estado de Israel, a los ojos de Dios no es Israel. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro para el pueblo judío. Y cuando eso, que es lo que dice la Biblia, no es lo que se enseña, sino que además, en fin, hagan ustedes lo que quieran, los vamos a apoyar, estamos haciendo todo lo contrario del mensaje de Jesús, del mensaje de los apóstoles y del mensaje de los profetas. Esto es bastante claro. Ahora, ¿va a haber profecías en el futuro para el pueblo judío como tal pueblo judío? No, porque el sistema dispensacionalista es falso. Por ejemplo, habla de una profecía de las 70 semanas de la que queda la semana 70 por cumplir. Esto es un disparate en términos históricos y teológicos. La semana 70 se cumplió precisamente en la vida de Jesús. En esa semana 70, la mitad se dice que sería quitada la vida al Mesías, que se daría muerte al Mesías. Luego no puede ser una semana por ahí perdida, aparte de que es estúpido pensar que se cumplen 69 semanas, de pronto eso se para y miles de años después se cumple la semana 70. Semejante disparate hasta la aparición del dispensacionalismo no lo creyó nadie, ni los reformadores, ni los primeros cristianos, ni cosa parecida. Y pensar que además va a haber una reconstrucción del templo, etcétera, es absurdo, porque si hay algo que deja claro la carta a los hebreos es que ese es un sistema que desaparece y desaparece, y es totalmente sustituido por el nuevo pacto que se basa en la sangre de Jesús. Insisto, esto es algo elementalísimo, básico, para cualquier persona que lea el Nuevo Testamento. Yo puedo entender que un judío que no tiene la luz del Evangelio piense otra cosa, pero jamás un cristiano. Voy a dar otro ejemplo más que me parece muy interesante. Cuando uno va al capítulo 15 de Hechos y se está discutiendo si los gentiles pueden formar parte del pueblo de Dios o no y las condiciones, Santiago, Jacobo, que es el que acaba zanjando la cuestión en la reunión de Jerusalén en Hechos 15, de pronto cita una profecía del profeta Amós, donde habla de la restauración del tabernáculo de David. ¿Y qué es la restauración del tabernáculo de David? ¿El Estado de Israel? No. Santiago dice claramente que la restauración del tabernáculo de David es que en ese pueblo de Israel entran también los gentiles siempre que hayan creído en Jesús. La restauración del tabernáculo de David no es un Estado judío, no es la reconstrucción del templo, no es el Estado de Israel. La restauración del tabernáculo de David es que junto con los judíos que creen, forman parte del Israel de Dios los gentiles que creen. Ahora, si alguien cree que puede interpretar la Biblia mejor que Pedro, mejor que Pablo, mejor que Santiago, Jacobo y mejor que Jesús, ya es su problema. Pero yo personalmente no creo que interpretaciones que tienen poco más de un siglo o un siglo y pico puedan ponerse por delante de las interpretaciones del Antiguo Testamento que aparecen ya en el Nuevo Testamento. Bueno, y hablando de ese capítulo 15 que usted menciona, me parece que no se puede estar refiriendo a un templo porque David no edificó ningún tabernáculo. No, nada en absoluto. Y además, Santiago o Jacobo, como dice la Reina Valera, es muy claro en el sentido de que esa restauración del tabernáculo de David es que los gentiles entran en Israel. O sea, es que las interpretaciones de los apóstoles en el Nuevo Testamento son canónicas y son muy claras. Cuestión aparte es que luego haya eso que algunos llaman escatología ficción o escatología gringa,
que evidentemente ha construido una visión del futuro que no se corresponde con la realidad. Y por cierto, yo que ya estoy en la vejez, aunque me defienda todavía relativamente bien, bueno, llevo casi 50 años oyendo interpretaciones disparatadas como estas que, por supuesto, no se cumplen jamás. Y no se cumplen jamás porque no tienen base bíblica, es pura imaginación humana. La cantidad de veces que yo he oído que viene el arrebatamiento la semana que viene, o que alguien me ha identificado al anticristo, o que me ha dicho que no sé qué lío de Oriente Medio es la muestra de que ya está la segunda venida de Cristo, es incontable. Lo que me da auténtica vergüenza es que haya gente tan tonta como para que lleve años escuchando mentiras proféticas y sensacionalistas, y cuando queda claro que es mentira, sigan todavía a esa gente. Eso es lamentable. Hace unos años, como había unas lunas de sangre, supuestamente estaba el arrebatamiento a la vuelta de la esquina. Llegó el año, las lunas de sangre, y no vino el arrebatamiento. Hemos visto a gente por televisión que de pronto te dice que este otoño viene el arrebatamiento. Por supuesto, esto pasó hace años y no sucedió. Y la gente, en vez de despertar, sigue creyendo en toda esa madeja de mentiras que va en contra de las propias interpretaciones que aparecen en la Biblia. Claro. Doctor César Vidal, para terminar, no sé si le gustaría despedirse dando tal vez algunas palabras de aliento para la iglesia en estos tiempos. Yo creo que hay un mandato de Jesús que se desobedece mucho y que hay que recordar, y que está en Hechos capítulo 1 y versículos del 7 en adelante. Cuando los discípulos, que todavía no han recibido el Espíritu Santo y no andan muy centrados teológicamente, le preguntan a Jesús si va a restaurar el reino de Israel, Jesús, en vez de darles un mapa escatológico, decirle Israel es el reloj de Dios, que es una auténtica pavada sin base bíblica, lo que les dice es: no os toca a vosotros ocuparos de los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El pueblo de Dios no tiene que perder el tiempo con todas estas pavadas, estas especulaciones, estas falsas profecías, estas sandeces. El pueblo de Dios tiene que respetar que el control de los tiempos está en las manos del Padre, no en las tonterías que oye y piensa y se cree. Y sobre todo el pueblo de Dios tiene que recordar que, aparte de no perder el tiempo en eso, tiene una misión que es la de ser testigos de Jesús, no la de apoyar a un Estado en cualquier punto del globo, aunque esté matando por millares a niños en bombardeos. Y eso es tremendamente importante. El pueblo de Dios tiene que centrarse en su misión, y su misión es compartir el Evangelio y decir a todas las personas, sean judíos o gentiles, hombres o mujeres, ricos o pobres, que fuera de Jesús no hay salvación, porque solo podemos tener salvación en el nombre de Jesús, el único dado a los hombres para que puedan ser salvos. Amén, completamente amén. Bueno, de verdad que, doctor César Vidal, de verdad que muchísimas gracias por estos 55 minutos de su tiempo, y sé que la comunidad de teología... Bueno, realmente, seguramente aquellos que escuchan por primera vez todos estos elementos que manejó el doctor César Vidal haya sido removedor, ¿no? Porque dijo cosas, muchas de las cuales habitualmente en estos estudios la hemos visto desde el punto de vista bíblico, la hemos comentado. Y si, permítaseme decir algo antes de comentar con ustedes lo que acabamos de escuchar. Definió concretamente la misión como testigos de Jesucristo que somos. La misión de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo, que en modesta y humildad
lo estamos haciendo nosotros también, al estudiar y al transmitir a través de nuestras posibilidades, además de lo que se puede hacer personalmente, en distintos ámbitos, pero acá lo estamos haciendo, transmitir, predicar el Evangelio, conocer primero el Evangelio, estudiar el Evangelio. Yo, seguramente este video lo van a ver muchos, vuelvo a insistir, hermanos que tal vez puedan tener opiniones diferentes sobre esto, ¿no? Sabemos que hay una corriente dispensionalista que se fomentó en el siglo XIX, y muchos de las congregaciones adoptaron ese sistema. Yo les pido que aquellos que quieran conocer, inclusive todo el raconto histórico que está antes de lo que escuchamos y vimos hoy, porque mucha gente se preguntará, ¿y qué es el sionismo? Que muchas veces se habla, los informativos, hasta se habla políticamente, el sionismo. La Biblia de Scofield ya la hemos estudiado, hemos analizado algunas cosas. Hay mucha gente que la maneja, como otro tipo de versiones bíblicas, pero esta concretamente es la base de todo el desarrollo doctrinal del sionismo. En fin, todos estos elementos lo queríamos plantear en nuestros estudios porque nos parece que es el momento, porque estamos en este momento estudiando la situación de lo que hay en Israel y Palestina. Antes de esto que escuchamos la concreta posición de la Iglesia, el doctor Vidal hizo todo un raconto histórico de cómo se desarrolló todo el proceso histórico en esa zona de Palestina, desde tiempos muy lejanos, y todo el proceso de la conformación del Estado de Israel, y esa división que se hizo allá por la ONU, y cómo se ha respetado o no se ha respetado. Simplemente queríamos traer esto, y bueno, si las hermanas querían decir algo, con mucho gusto, para luego pasar a seguir estudiando a nuestro libro de Isaías, conociendo el Evangelio, que es la tarea. Así que las escucho. Si alguien quiere decir algo, Anet, Leticia. Adelante, Anet. Amén. Bueno, yo escuché la entrevista completa, ¿no? Los 55 minutos, como dice. Y, y días antes de haber escuchado la prédica, o sea, la entrevista, había escuchado una reflexión de un pastor y que hablaba pero con una autoridad y con una convicción de que el pueblo de Israel era quien tenía la razón, que era el pobre del oriente, que todos estaban en contra de ellos y que Dios iba a hacer no sé cuántas cosas a favor del pueblo de Israel y que, o sea, victimizando al pueblo de Israel, a la nación, mejor dicho, a la nación de Israel, y, y jamás y todos los demás, no estoy diciendo que sean los buenos de la colmena, porque no, en esa historia no hay nadie bueno, bueno, ni hay nadie malo, malo, todos tienen sus temas. Lo miras de un punto de vista y lo miras de otro y encuentras todas sus falencias. Pero sí me asombra con la autoridad que hoy por hoy las iglesias toman este conflicto y se ponen totalmente del lado del pueblo de Israel, de la nación de Israel, sin conocer lo que están haciendo ni lo que están diciendo. Gente que salen a hacer marchas a favor de un lado o a favor del otro, y de que si Israel se tiene que ir, o que si Palestina se tiene que ir, o que si Irak tiene que atacar, o que si Hamas tiene que destruir, y digo, hay muchas personas como nosotros que en ese tipo de sociedad no durarían ni 3 días.
y sin embargo los ves que están saliendo a ponerse de parte de un lado y tirándole al otro, y si no se ponen de un lado del otro, porque digo, tenemos que poner las cosas donde van. Es como decía la entrevista y como usted también decía, el Estado de Israel es una cosa, el pueblo cristiano que sigue las enseñanzas de Cristo, siendo hebreos, es otra. Y los judíos que practican, que están en su, esperando todavía el Mesías, son otras. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser, orar por todos ellos y ser imparciales. No podemos tomar determinación ni por este bando ni por aquel. En primera, porque como decía César Vidal, nuestra adoración, nuestra alabanza, lo que tiene que confesar nuestra boca es Cristo. No es un pueblo y no es un partido, ni una idea, no sé, una X cantidad de por qué para irme a atacar. Empezando una guerra, sí, vamos a ver, en la Biblia hay 150 guerras, pero vamos a decir, la guerra no trae nada bueno, ¿no? Entonces digo, hoy por hoy, yo, esto también de, como hemos hablado en otras ocasiones, de ver en los templos, ver la bandera de la nación de Israel colgada como si fuera un trofeo, como si fuera algo que hay que venerar, algo que hay que idolatrar, cuando la misma palabra de Dios nos enseña que hay que tener cuidado con la idolatría, con agarrar objetos, con tener ideas, con tener lugares, con tener pensamientos o con tener como en este caso el pueblo, la nación de Israel, idolatrarla de tal manera que poco más que la pones en el lugar de Cristo, porque hay gente que lo pone ahí arriba y los ves en los templos esas banderas y les rinden culto y les rinden no sé cuántas cosas y agarran los escritos y la Biblia y la besan y no sé qué. No hay que hacer absolutamente nada de eso. Hay que ser neutral, hay que predicar a Cristo y hay que orar de un lado y del otro. Los israelitas hay que orar por ellos, pero a Hamas, Irak, Irán, Palestina, no me acuerdo cómo se llama el otro, y todos los que están involucrados, también hay que orar por todos ellos, porque al final de la jornada los únicos que padecen son la gente de a pie, son la gente humilde y son la gente del día a día. Somos los que no tenemos absolutamente nada que ver, en cierto sentido, con los problemas políticos, y son los que en realidad son los que sufren, a los que matan, a los que toman presos, a los que tienen en cautiverio y los que están sufriendo las consecuencias de todo un conflicto que, si vamos y escuchamos la primera parte del video, te das cuenta de dónde viene el conflicto. Es un conflicto que no viene solamente de este siglo ni de esta era, es un conflicto que viene desde antes de Cristo y sigue, porque es así, desde la tierra prometida y en el Antiguo Testamento los en contra del pueblo de Israel, de la nación de Israel, habían los persas, estaban los babilónicos y todo, y después ahora tienes a Irak, Irán y Palestina, y vamos me parece que se hace una bolsa tan grande y con justificaciones a veces tan insulsas y tan falta de peso, que tendríamos que orar y dejar que sea Dios el que tenga la respuesta, el que vaya acomodando las cosas y no ser nosotros tan partidarios a la ligera de ponernos de un lugar ni del otro. Cada uno abraza una verdad, pero la única verdad que la tiene es Cristo. Y los cristianos nos remitimos a eso, a la verdad de Cristo. Lo demás es, bueno, no sé cómo decir, lo demás vamos a decir, vanidad de vanidades, porque al final de todo la guerra es por poder, no es por otra cosa. Es poder, 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 tengo, quiero y voy a. Entonces, la guerra lo que lleva es eso. Nosotros lo que tenemos es que hablar y predicar a Cristo y no ponernos a favor de ningún lado ni del otro. Muy bien, hermana. Hay una cosa que quería sintetizar también, que sería importante. El tema central que tenemos que tener claro nosotros es que estamos bajo un nuevo pacto. Muchas veces en las iglesias, en las congregaciones se celebra la Cena del Señor, se insiste
mucho en esa propuesta que Jesús nos hizo. Pero el tema central de la Cena del Señor es precisamente la presentación por parte de Jesucristo del nuevo pacto. Y el nuevo pacto hace que el pueblo de Dios que entra en un nuevo pacto deje de lado el antiguo pacto que tuvo con Moisés. Hoy nos regimos por ese nuevo pacto. Y ese es el tema central. Nosotros somos testigos de eso, somos testigos de Cristo y somos lo que tenemos que predicar. Bueno, creo que el tema puede dar para más. Seguramente los que nos visualicen en los videos que subimos sobre todos estos estudios también pueden brindar sus visiones en los chats correspondientes. Queríamos traer esta visión siempre insistiendo. Profundicen, estudien, no desechen toda la información que pueda haber sobre estos temas. Pero fundamentalmente hay que estudiar las Escrituras. Por eso nos vamos a remitir a estudiar las Escrituras. Si les parece bien, vamos a volver a Isaías. Sí. No, lo único que el doctor César Vidal le pasa así por arriba, pero no lo profundiza, porque claro, es una entrevista tan amplia y en poco tiempo no puede, pero esto de las 70 semanas, estaría bueno dedicarle un tiempo, porque hoy por hoy digo que hay personas que van a escuchar este estudio y no sabe de qué se está hablando, no sabe que son las 70 semanas. No sabe cuál es el cumplimiento, si son 69 y la 70 esa que quedó es para después, si ya se cumplió, dónde está, dónde va, dónde se acomoda. Hay gente que ni siquiera sabe eso y desgraciadamente son personas que llevan años dentro de una iglesia. Sí. Y tú le preguntas, ¿qué es esto? Y no te saben decir, 70 semanas, ay, no sé, en algún lado de la Biblia está, pero no sé explicarlo, no saben qué significa y no saben absolutamente nada. Por eso es que hoy el pueblo de Dios va y viene como las olas del mar y se acomoda a lo que un grupo en una cúspide, en una élite, dice, quiere, como esto de la Biblia, de la Biblia de Scofield, y la gente se adhiere a eso y es lo que digan y ya está. Que todo el mundo estudie por mí y que a mí me den la parte fácil. Ya todo masticadito, pero generalmente son todas cosas manipuladas, ¿no? Vamos a tener que volver sobre eso, sí, como no, está bien. En algún momento haremos también un especial, ya que estamos agendados con todos estos temas, pero prometemos, sí, estar estudiando el libro de Daniel, donde está ahí, habla precisamente la semana 70 y las 70 semanas. Bueno, vamos a entrar en Isaías, si le parece bien. Estamos hablando de capítulo 5, del versículo 12 al versículo 24. El tema del capítulo 5 es ¿se acuerdan que hablamos de la canción de la viña y de los 6 lamentos que la siguen? Esto había comenzado ya en el capítulo 2, los primeros 7 versículos que constituyen precisamente esa canción de la viña, que nos habla de los pecados de la nación de Israel y del cautiverio que se aproximaba. Y a partir del versículo 8 se nos presentan allí los 6 lamentos o los 6 pecados específicos que traían el juicio de Dios sobre la nación. Y se especifica allí precisamente el castigo para cada uno de los pecados. Aquellos que han leído la canción de la viña, inclusive los que han leído esta canción en hebreo, dicen que es sin duda alguna una de las canciones más maravillosas que jamás se han escrito. No hay obra similar que pueda rivalizar con ella.
inclusive musicalmente, ¿no? La viña representa a la casa de Israel. Ahí está en el versículo 7. Así la viña se convierte en una de las dos figuras de la Biblia que han sido tomadas precisamente de la botánica, ¿no? Para representar a toda la nación de Israel. Y la otra figura utilizada en las Sagradas Escrituras es, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos especificado también, la higuera. Y recordemos que antes de la muerte de nuestro Señor, Él pronunció la parábola de la viña, que obviamente se refería a toda la casa de Israel, y que lo vamos a ver en el estudio que estamos realizando del Evangelio de Mateo cuando lleguemos al capítulo 21. En Isaías, allí el profeta anunció el cautiverio inminente del reino del norte bajo el dominio de Asiria y el cautiverio del reino del sur bajo el dominio de Babilonia. En Mateo, el Señor Jesucristo nos mostró que Dios había dado a Israel una segunda oportunidad con el regreso a Jerusalén de los cautivos, que habían estado por 70 años en Babilonia. Pero el rechazo del Hijo de Dios daría paso a una dispersión más extensa y grave. Bueno, no vamos a repasar los 6 lamentos que ya lo estuvimos viendo, que lo estuvimos analizando, pero me gustaría adelantar un poquito, pasando por alto ya esto que lo hemos estudiado en capítulos anteriores, pasar, si les parece bien, le voy a pedir a Leticia que vayamos al capítulo 5 para leer el versículo 18. Versículo 18 del capítulo 5. Ahí vamos a... Adelante. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyuntas de carreta. Bueno, uno podría decir esto, hay de aquellos cuya maldad es ayudada por palabras de mentira y quien además en su orgullo e incredulidad desafían la ira de Dios. Y ese tercer ay que encontramos aquí es un pecado también. Este es el cuadro de una nación entregándose a sí misma, abandonándose al pecado sin ningún rastro de vergüenza o conciencia. En ese tiempo lo marcaba y lo resaltaba el profeta Isaías. Vayamos, Anet, al versículo 19. Amén. Los cuales dicen, vengan ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. En otras palabras, ellos estaban desafiando a Dios para que hiciera algo en cuanto a su pecado. Mire, es tan interesante observar que aquí no se menciona ningún castigo. Y nos podíamos preguntar por qué. Bueno, el mismo silencio que se guarda aquí hasta causa temor, ¿no? El castigo es demasiado terrible como para mencionarlo. Y la historia de la deportación de la nación de Israel a Babilonia nos dice algo de este terrible juicio de Dios sobre el pueblo que había pecado con impunidad contra él y que le había desafiado. Dios los juzgaría. Recordemos que en el Salmo 137 ellos estaban orando a Dios contra Babilonia.
y clamaron pidiendo una retribución de ojo por ojo y diente por diente. Dijeron en el versículo 9 de ese salmo: dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. No sé, aquello fue tan horrible que uno no tendría ni siquiera palabras para describirlo, pero fue el juicio que cayó sobre Israel precisamente. Dios es un Dios de amor, pero cuando llega al punto de desafiarle y darle la espalda, entonces no queda esperanza para nadie. El juicio llega. Y podríamos citar muchos ejemplos en la historia como para negar esta realidad, a menos que nos pongamos a cerrar los ojos ante la verdad histórica. Veamos entonces el versículo 20 de este capítulo 5, Leticia. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bueno, este es otro pecado, ¿no? Podemos decir que fue un intento de destruir las normas de Dios, de lo que es bueno y justo, y de lo que es malo e injusto, sustituyéndolo por los valores humanos que contradicen las normas o el nivel moral de Dios. Aquí se está procurando destruir las normas de Dios en cuanto precisamente a estos valores bueno y malo. Esta es la confusión que se produce en una nación cuando sus miembros abandonan a Dios después que Él les ha bendecido en el sentido de que los había reconocido como pueblo. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene esta confusión en cuanto a muchas normas que estamos marcando en este tiempo, ¿no? No vamos a hacer todo el raconto, porque ustedes ya saben cuál es lo que hoy día se toma como bueno, pero que en realidad es malo. Y todo lo bueno que se deja de lado. En fin, hay un contraste en entre las normas divinas y el nivel de las normas humanas de la sociedad. ¿Y cómo se va acomodando todo esto? ¿Y cómo la sociedad va encontrando en toda esa maldad y esa perversión algo bueno, algo que se acepta y va directamente contra Dios? Versículo 21, vamos a leer en este capítulo 5 de Isaías, Anet. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Aquí se refiere al pecado del orgullo. Oh, si lo hemos visto, Dios. Dios detesta este pecado, el orgullo, la soberbia. En Proverbios 6, allí entre los versículos 16 y 17, el escritor coloca los ojos que se enaltecen por el orgullo y lo pone allí como el primero de una lista de pecados que Dios detesta. ¿Cuántas veces vemos esto en esta sociedad? La soberbia, la altanería. Es un pecado este. Y vuelvo a insistir, de los primeros pecados también importantes, ¿no? Vamos a leer, Leticia, el versículo 22 y 23, los dos juntos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida,
Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Bueno, en ese tiempo, a un pueblo que estaba dominado por la embriaguez, y que inclusive había perdido el sentido de la justicia. Ahí prevalecía la injusticia y la falta de honradez. Y inclusive el hombre justo allí era, en ese tiempo, acusado falsamente. Ninguna nación que baja tanto su nivel moral hasta perder el sentido de los valores que Dios nos ha dado puede sobrevivir mucho tiempo. En nuestra época, lo vemos claramente, ya no es solamente el vino como en aquella época, hay miles de adicciones, que no son solamente sustancias, algunas químicas, sino que las adicciones se multiplican en varias formas. Así que podemos decir que esta sociedad, paralelamente a lo que pasaba en la sociedad del tiempo del profeta de Isaías, marcaba esa situación que se iba deteriorando día a día, y el profeta lo estaba marcando. Veamos el versículo 24, Leticia. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como por podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron las palabras del Santo de Israel. Fíjense en hermanos, hermanas, esa frase, como la lengua de fuego consume el rastrojo. Aunque el proceso de deterioro es lento y puede pasar desapercibido, el castigo llega como ese fuego de rastrojo. Es rápido, ¿no? Ese fuego avanza enfurecido y no puede ser detenido. Es el enojo del Señor que brota en juicio, que impulsa su terrible juicio, ¿no? Su ira, cuando llegue la ira de Dios en nuestro tiempo, para aquellos que lo han desafiado, será tremendo, ¿no? En Mateo 12, el Señor Jesucristo dijo, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia. Y el Señor ahí estaba citando a Isaías, capítulo 42. Hay ciertos pecados que traen consigo su propio castigo, ¿no? Podríamos distinguir, es muy fácil de entender estos pecados como la embriaguez, el abuso de droga, y esclavizan a las personas, son esclavizadas y opera en sus propias vidas, en sus propios cuerpos, hasta que los destruye, afectando también la vida de sus familiares. En este caso, ni siquiera Dios interviene. La mecha comienza a arder y el mismo pecado que se comete es el pecado que destruye. Por ejemplo, en los casos de drogadicción, a no ser que se entregue a Cristo para que lo libere, el adicto continúa esclavizado hasta su propia muerte. Ahí Dios ni siquiera tiene que intervenir para juzgarle a lo largo de ese proceso de autodestrucción.
Digamos que él simplemente deja que el pecado siga su curso normal. Y lo mismo sucede con otras adicciones. El apóstol Pablo, en Romanos, allá por el capítulo 8, dijo que si vivimos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, moriremos. Hay que lograr, todos aquellos que están esclavizados, liberarse de esa esclavitud, por ejemplo, de los vicios. Y no hay otra forma, busque que se busque, no hay psicólogo, psiquiatra, pastilla. La liberación es solamente entregarse a Cristo, entregar la vida a Cristo por la fe. Y después ya como hijo suyo, la liberación vendrá. Dios con su poder ahí actuará y va a suplir lo que la debilidad humana no puede lograr. Esto es la esencia que hay que entender. La nación de Israel en ese tiempo, además de la idolatría y de todos estos vicios y de todas estas perversiones, se había apartado de Dios profundamente. Pero estamos hablando inclusive solo un pequeño remanente, y el profeta Isaías fue a llevarle la palabra de Dios, precisamente marcándole todo esto. Si será interesante, yo digo, cada vez que profundizamos en estos estudios bíblicos, tener en cuenta todos estos elementos. ¿Por qué se sucedieron todos los hechos? Y tal vez cómo se fueron proyectando hacia nuestro tiempo. Vamos a dejarlo por acá, pero vimos realidades primeramente cuando hicimos la parte de introducción con todo el relato de el doctor César Vidal y lo que estuvimos leyendo en estos capítulos, en este capítulo de Isaías. Así que tenemos que seguir escudriñando sobre todo esto, profundizando. Vamos a hacer una oración para cerrar lo que ha sido muy intenso hoy seguramente y que nos dará para seguir analizando y seguir estudiando en los próximos, las próximas reuniones. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, tu palabra nos llega profundamente. Como pecadores, recibimos tu gracia, tu misericordia. Es la luz que nos ilumina en este mundo de tinieblas, en este mundo de perversión, que casi a la par de aquel mundo antiguo, cuando el profeta Isaías se presentó para llevar tu palabra a ese pueblo corrompido, hoy también nuestra sociedad vive esta perversión. Y te agradecemos, Señor, porque podemos ser testigos tuyos para llevar tu palabra, para decirle a este mundo esclavizado que el único que los liberará será la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay hombre, no hay religión, no hay líder político, no hay líder religioso, nadie puede liberar sino tú, Señor Jesucristo. Tú eres quien nos marca fuego y te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra y que entre profundamente en nuestro corazón.
Tú nos has dado el Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y para entender todo lo que ha sido tu plan, Señor. Que estas palabras que hemos escuchado, que son tuyas, puedan llegar a aquel que hoy está esclavizado, que hoy tiene una vida insoportable, cargada del vicio, del dolor, del pecado. Que entre profundamente, que sienta que cada vez se hunde más y que va destinado lamentablemente a la muerte y que no tiene la posibilidad de la salvación que Cristo nos ha dado a través de su sangre. Señor, te pedimos por aquellos que están en las tinieblas, amigos, vecinos, familiares que aún no te han aceptado, que no conocen lo maravilloso que es romper las cadenas de la esclavitud. Y te damos gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros, por guiarnos, por marcarnos el camino, también por exhortarnos. Todo viene de ti y todo lo aceptamos. En la alegría, en la pena, en el dolor, en la prueba, todo es tuyo, Señor. Y por eso te adoramos, por eso te glorificamos, porque eres la única piedra angular que nos lleva al gran templo tuyo allí en el cielo, con quien queremos compartir. Gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanas, vamos a ver qué pasa. Decimos a los amigos que nos siguieron y que escucharon todo este capítulo que hemos tenido hoy, además con toda esta entrevista al doctor César Vidal, que, bueno, nos gustaría conocer sus reflexiones. Y aquellos que quieran tener la entrevista completa, con todo un raconto histórico previo que no, por razones de tiempo no la pusimos entera, bueno, con mucho gusto se comunican con nosotros a través de los chats y les mandamos el link correspondiente para que vean toda la entrevista. Bueno, hermanas, que la gloria de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Bendiciones en el nombre de Jesús, bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones para todos. Saludos a la familia. Chau, chau.